Muy buenas tardes, que Dios me los bendiga ricamente en el Señor Jesús. Es el hermano Raúl Mendoza, trayéndoles otro. Esta es una prédica que hemos dado este domingo pasado, pero eh, con la pastora Luisita creo que no nos salió muy bien con la tecnología, pero ahora la estamos dando otra vez. Se trata de el divorcio. ¿Ok? El divorcio. Estamos enfocándonos en Mateo 19, capítulo 19, versículos 1 al 12. Otra vez, Mateo capítulo 19, versículos 1 al 12. Vamos a dar una pequeña oración para empezar este estudio. Padre Santo, te damos las gracias porque estamos tratando de aprender más de ti, Señor. Padre, danos luz a través de tu santa palabra, cuando la leamos, cuando la escudriñemos, cuando estudiemos. Y que estas cosas se nos queden impregnadas en nuestros corazones. Y que nosotros no solo seamos oidores de la palabra, pero hacedores de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, otra vez, es muy lindo tenerles aquí. Lo primero que vamos a hacer es ir a las escrituras, ¿sí? Y después empezamos a charlar. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Leemos los 12 versículos. Después de ello, vamos a empezar uno a uno, o dos, o tres por tres. Vamos a ir a estar despedazando o desglosando esta buena lectura, ¿sí? Vamos a empezar. Y la palabra de Dios dice lo siguiente. Mateo 19, versículos 1 al 12. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿No han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Número 7. Le replicaron: ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son, replicó Jesús. Pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, y otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Bendito sea el Señor, y que Dios añada bendición a su santa palabra. Amén. Primero que nada, como dijimos, vamos a empezar a desglosarlo, a despedazarlo y a tratar de comprender qué es lo que estaba sucediendo. Primero, yo quiero decir lo siguiente: el divorcio no es el deseo de Dios. ¿Me escucharon? Bien, voy a decirlo otra vez. El divorcio no es el deseo de Dios. El divorcio no es voluntad de Dios. Es más, me atrevo a decir, el divorcio es un invento del hombre. Invento del hombre. O sea, él lo ha querido así, por su obstinación, por su... aquí tengo unos sinónimos de esta palabra tan fuerte o directa que dice nuestro Señor Jesús, que dice obstinados. Sinónimos, ¿qué otro? Necios, tercos.
y egoístas, ¿verdad? Aquí tengo conmigo a la pastora Luisita, de rato en rato le preguntaré algunas cosas, pero yo lo que quiero es que empecemos a desglosar lo que hemos leído. Vamos a empezar con el principio, 1 y 2. Mira lo que dice aquí. Cuando Jesús acabó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Lo siguieron grandes multitudes y sanó allí a los enfermos. Empecemos con esas dos. Dice que nuestro Señor Jesús había, o podemos deducir, que nuestro Señor Jesús había como terminado de hacer lo que tenía que hacer en Galilea y se dirigía hacia el sur, hacia la región de Judea, donde está Jerusalén, al otro lado del Jordán. Entonces podemos decir lo siguiente: nuestro Señor Jesús era un hombre enfocado. ¿Enfocado en qué, hermano Raúl? Enfocado en la misión a la que él venía. Amén. Él venía con una misión del Padre. Y nada ni nadie lo iba a, ¿cómo podríamos decirlo en español? Deter. Nadie lo iba a hacer cambiar de su visión. ¿Verdad? Era un hombre enfocado. Y este es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdese que nosotros tenemos que ser discípulos semejantes a nuestro Señor Jesús. Semejantes, iguales a nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Enfocado en la misión del Padre. Entonces después dice que grandes multitudes lo seguían. ¿Sí? Así dice, ¿verdad, pastora? Y dice, grandes multitudes lo seguían. ¿Y qué dice más? Dice, y ahí sanó a los enfermos. Una cosa que quiero destacar en este pedacito: no todos los que vienen a Jesús vienen con el deseo de amarle de una manera genuina, sino que vienen para ver qué vamos a sacar, qué sacamos de todo esto. Y esto es una cosa que yo me lo digo a mí mismo primero, con mucha humildad se los traigo a ustedes y se los estoy dando como alimento espiritual. Debemos de dejar de actuar de esta manera que no es cristiana. La hemos aprendido muy mal en la iglesia. En la iglesia no se viene a ver qué vamos a sacar de la iglesia, qué vamos a sacar de Dios, qué vamos a sacar de Jesús. ¿Cuál es, como dice el americano, what's in it for me? ¿Qué es lo que hay para mí? ¿Verdad? ¿Qué saco de esto? No podemos seguir de esa manera, tenemos que reaprender esta manera de pensar de Dios. Amén. Entonces dice que muchos venían ahí. Yo quiero recordarles en algunos pasajes anteriores que hemos estudiado, nuestro Señor Jesús a las multitudes les dijo, ustedes me siguen porque yo les he llenado las panzas de pescados, de peces y panes. O sea que venían no porque le amaban, sino que ¿por qué venían? Para ver cómo se llenaban sus pancitas de la comidita. Ahora, no hay nada de malo de que Jesús les diera de comer, pero esa no debería de ser la única razón. Esa no debe decir la razón principal de seguir a nuestro Señor Jesús. Este domingo pasado hice una pregunta bien, pero bien difícil. Se las quiero hacer esta tarde. Por favor, mediten esto. Si nuestro Señor Jesús, si nuestro Dios Padre Celestial no nos diera otro milagro más, ¿le amarías todavía? ¿Le seguirías todavía? Esa es la pregunta que yo les traigo. Y esa pregunta me la hago yo a mí mismo. La pastora se le hace a sí misma. Él es merecedor de nuestro amor, punto. Ya sea que te dé algo o no. Porque Él ya te dio algo, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga. Si tú vienes a los pies de Cristo, Él te perdona de tus pecados. O sea, tú vienes arrepentido. Tiene que haber arrepentimiento, ¿verdad? Tú vienes, Él te perdona de tus pecados. ¿Y qué más pasa? Pasa que en Juan 3:16 dice que todo aquel que cree en Él no perecerá, mas tendrá vida eterna. O sea que todos estábamos destinados a irnos al infierno. Y yo sé que a muchos no les gusta esta palabra, pero así es. Estamos destinados a ir ahí por nuestra rebeldía. Pero Dios Padre ya proveyó la manera
de cómo salvarnos y es a través de nuestro Señor Jesús. Pastora, ¿verdad que sí? A través de nuestro Señor Jesús. O sea que Él ya te dio salvación. Salvación, salvación. Él ya te proveyó eso. Pero además de eso, siempre nosotros estamos viendo, ¿qué saco? Cómo yo obtengo esto? ¿Cómo yo obtengo lo otro? Pero mal aprendido. Tenemos que reaprender esto. Tenemos que amarle sin pedir nada a cambio. Amén. Siguiendo. Dice que en esta ocasión vamos a leer un poquito de la 3 y después les voy a enseñar un slide de PowerPoint, ¿cómo se podría decir? Una presentación chiquitita para que usted tenga una idea del divorcio, ¿verdad? Pero vamos a leer 3 y 4, o solo el 3, perdón. Yo quiero que vea aquí en el número 3, y pastora, ayúdame. Yo quiero que vea, mi querido hermano, hermana, amiga, la maldad, la picardía, el deseo de hacer tropezar a nuestro Señor Jesús. Escuche lo que dice el 3. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, mire ahí está, para ponerlo a prueba a nuestro Señor Jesús, le preguntaron lo siguiente: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Esto no era que los fariseos, los maestros de la ley, los religiosos de aquel tiempo estaban obteniendo mucha información, mucho conocimiento de parte del rabino, de parte del maestro. O sea, estaban como diciendo, vamos a escuchar al rabino, a ver qué dice, a ver cómo aprendemos. No, lo querían hacer tropezar, lo querían hacer poner en mal. Y si lo ponían en mal, peligraba su vida. Y el tiempo de Jesús morir no era ese todavía. ¿Me está entendiendo? El tiempo de Jesús dar su vida, derramar su sangre, no era ese todavía. Todavía había más misión que hacer. ¿Me está entendiendo? O sea que estos querían la manera de cómo hacerlo tropezar. Picardía, maldad en la pregunta que tenemos hace unos segundos, ¿verdad? Ya teníamos el antecedente de el varón de Dios, el precursor de nuestro Señor Jesús, el primito de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista. ¿Qué hizo este hombre? Varón de Dios. ¿Qué hizo? Declaró el pecado tanto a Herodes como a Herodías. Herodías se había casado con Herodías estaba casado con un hombre, vamos a ponerlo así, con un hombre, no me acuerdo muy bien su nombre. Entonces ella dice, me divorcio, o me voy del lado de y me caso con el hermanito. El hermanito era el rey Herodes. Herodes Antipas, gracias pastora. ¿Y qué pasa? Nuestro ilustre Juan el Bautista, varón de Dios, viene y declara pecado, lo que estás haciendo es pecado. Se lo dice a él, tanto se lo dice a ella. Y por ello, perdón, y por ello, él termina encarcelado, termina tras las rejas. Y cuando Herodías tenía la oportunidad, o tuvo la oportunidad, tal vez le querían hacer lo mismo a nuestro Señor Jesús. ¿Me está entendiendo por dónde voy? Amén. Entonces, yo quiero enseñarle una presentación de cómo es el divorcio, cómo de destructivo es el divorcio. Y no es deseo de Dios. Que quede esto claro, si no se lleva nada de esta clase, de esta prédica. El divorcio no es algo que Dios quiere. No es el deseo de Dios. Acuérdese que la institución del matrimonio fue lo primero que Dios estableció. Amén. Un hombre, una mujer. No un hombre y 10 mujeres. O viceversa, una mujer y 10 hombres. No es así. Una y una. El hombre de Dios es varón de una sola mujer. La mujer de Dios es mujer de un solo hombre. ¿Estamos hasta ahí? Amén. Aleluya. Entonces yo le voy a enseñar una fotito. Permisito aquí, pastora, vamos a ver. Y la pastora me va a asistir. Vamos a ver
si se puede ver. Pastora, ¿se ve bien? Sí, sí. Se ve bien, ¿verdad? ¿A quiénes tienen ahí? Tienen a el hermano Raúl y a la pastora Luisita en el 2005. Estamos ahí, en el 2005. Ahora, pastora, hágame el favor y enséñanos cómo es el divorcio. Gracias, pastora. Alguien que me diga, lo han visto, ¿qué es lo que vieron? Vieron una explosión y todo se destruyó. Ese es el deseo de Satanás, de destruir familias, de destruir lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, decía la lectura. Pero Satanás quiere destruir esa unión de hombre y mujer, de esposo a esposa. Quiere destruirlo, quiere destruir el matrimonio, porque él está contra lo que Dios ha hecho, hermano. ¿Verdad? Él está siempre en contra de lo que Dios ha estipulado. Estamos. Entonces, yo creo que con esa representación ustedes vieron la explosión que hubo. Y así son los divorcios. No hay más nada que dolor. Si no es del esposo o de la esposa o de ambos o de los hijos o de la familia extensa, se podría decir así, pastor, la familia del entorno de uno. Ya ni los amigos de este ya no se juntan con los amigos del otro. O sea, es un caos total. No es el deseo de Dios. Eso quiero que se lo grabe usted. No es el deseo de Dios. Es el deseo del hombre porque somos tercos, necios y egoístas. Vivimos en una sociedad, vivimos en un mundo que el divorcio es como cambiarse de calcetines, por no decir otra cosa. Cambiarse de zapatos, ya no me gustan estos, quiero otro par, ya estos ya no me gustan. Así es el divorcio en la sociedad, en el mundo que vivimos. Y hay veces nosotros copiamos del mundo y queremos entrar con la misma idea en la iglesia. Y está muy equivocado eso. Pastor, ¿está bien? Correcto. No podemos copiar al mundo. Nosotros somos como extranjeros de este mundo. Somos es ciudadanía celestial. O sea que usted no pertenece de aquí. Amén. Usted es un embajador del cielo, un embajador de Cristo Jesús. ¿Me está entendiendo? Las cosas no las podemos hacer como las hace el mundo. Y que Dios nos ayude a no hacer las cosas como las hace el mundo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a leer un poquito más porque ya estamos avanzando, ¿verdad, pastora? Mire lo que dice en el 4 el Señor Jesús. Dice, ¿no han leído? Replicó Jesús. Esto de no han leído es como que bueno, yo siento que Dios me está como, ¿qué le podría decirme? ¿Estamos? Bueno, ya recobramos ya la tecnología. Entonces, cuando dices no han leído, es como que me digan, Raúl, ¿no has leído? Pastora, ¿no has leído? O iglesia, ¿no has leído? Qué importante es leer. Amén. Y si usted le gusta escuchar, escuche la palabra o lea la palabra, pero usted tiene que empaparse de la palabra de Dios. No hay vuelta de hoja. Usted no puede ser un cristiano que no lee, usted no puede ser un cristiano que no escucha la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Se unirá a su esposa, ¿ve? Y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino que uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Vamos a llegar hasta ahí. Mire lo más que realza para mí, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí está el deseo de Dios. No es el deseo de Dios, es deseo de nosotros. ¿Verdad? El deseo de Dios es reconciliación. Digamos, un matrimonio. Siempre van a haber problemitas, pero el deseo de Dios, el deseo de dos cristianos que se han unido en matrimonio, es que se reconcilien. Perdón y reconciliación. Eso sí es deseo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Pero no el divorcio. Amén. Quiero decir algo bien rápido, aquí lo tengo la pastora.
Yo sí puedo decir con toda humildad, hay instancias de abuso que yo personalmente, yo sí diría, es bueno separarse de un esposo o esposa que está abusando. El abuso no es bueno, no es el deseo de Dios. No, sexual. El abuso sexual, gracias pastora. Todos esos abusos no son el deseo de Dios. Y si alguno de los esposos o esposas están haciendo eso, entonces ese no es hijo de Dios. Ese no está haciendo la voluntad de Dios. Acuérdense, varones, todos los que me están viendo, todos los varones que me están viendo, el matrimonio, esposo, esposa, él es la única relación terrenal que Dios compara con Cristo Jesús y la iglesia. Aleluya. Amén. Dice, varones, hombres amen a sus esposas, esposos amen a sus esposas como Jesús amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Aleluya. Ahora yo le pregunto a usted, esposo, que me está viendo, y esto me toca a mí. No crea que no me toca a mí, me toca a mí. Esposo, ¿estás amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa? Pregunta grandísima. Pregunta grandísima. Es mucha responsabilidad para usted, esposo. Y también para las esposas. Esposas, respeten a sus maridos. Así dice la palabra. Amén. Pero yo lo que le quiero decir, hay instancias de abuso que yo sí recomendaría. No un divorcio, pero una separación. Pues, pastora, dígame, una separación. Que el hombre reciba tratamiento o el abusador reciba un tratamiento profesional. Amén. Una terapia profesional en la que le enseñen Amén. a no continuar con la situación de Abuso. Y las mujeres deben darles un tiempo, o las víctimas de abuso deben darles un tiempo a los abusadores hasta que demuestre que ha habido un cambio. Cambio genuino. Amén, aleluya. Gracias, pastora. Ahora, mire lo que yo le voy a leer. Entonces, nuestro Señor Jesús les habla de una manera que les remonta hasta el principio, les remonta a Génesis, les remonta a los escuchadores de todo esto, a los que están escuchando. Le dice, el Creador les hizo hombre y mujer. ¿Okay? O sea, le está dando una cátedra, le está dando una escuela a todos, ¿verdad? Entonces, siguiendo, mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. Siguiendo, dice, le replicaron los fariseos, los religiosos del tiempo, le replicaron. ¿Por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Mira, entonces le está cayendo ahí, le está cayendo grueso ahí a Moisés. O sea que lo están diciendo, Moisés lo hizo un mandato equivocado. Eso no es lo que sucedió. Eso no es lo que sucedió. Y vamos a leer en Deuteronomio, en los libros, los primeros 5 libros de la Biblia, que son Génesis, Números, Levíticos, Deuteronomio, no, I'm missing one. Génesis, Éxodos, Levíticos, Deuteronomio y Numbers. Y Números. Entonces, en Deuteronomio, mire lo que dice aquí, 24.1, escúcheme bien, 24.1 dice, cuando alguien toma una mujer, en otras palabras, cuando un hombre toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escriba carta de divorcio y se le entrega en la mano y la despida de su casa. Eso es lo que decía Deuteronomio 24.1, o lo que dice, ¿verdad? Y acerca de eso, o por ello, los maestros de la ley se están poniendo como que Moisés mandó hacer esto. Esto no es un mandato. Entonces viene nuestro Señor Jesús y clarifica. Mire qué lindo es. Me encanta cómo nuestro Señor Jesús clarifica las cosas. Ya que le están sacando todas estas cosas, viene y dice, Moisés les permitió divorciarse de su esposa por lo obstinados que son. Ya sacamos otras palabras en vez de obstinados.
necios, tercos, egoístas, por lo egoístas que somos, por los necios que son, por lo terco que somos. Por eso es que Moisés permitió divorciarse, que ustedes se divorcien de su esposa. O sea que no era eso el objetivo, pero Moisés no tuvo otra alternativa más que dejarles hacer esto, por lo obstinados, por lo necios, por lo tercos y por lo egoístas que son los hombres. Y perdone que usted tal vez diría, bueno, este hombre nada más solo habla de los hombres, pero en esta instancia sí le cae a los hombres. Sí le cae a los hombres. Esa sociedad de esos entonces, centrada en el hombre, como tal vez podríamos decir que todavía lo es centrada en el hombre. Gracias a Dios han habido algunos, podríamos decir, avances, pastora, en la manera que vemos a la mujer. Mire que yo y ustedes, la mayoría que me está viendo, pues venimos de nacionalidades latinoamericanas. Y yo pues nací, me crié también. No nací, pero me crié en un ambiente así. Y yo siempre había visto que las nacionales, el latinoamericano es bien machista. La sociedad latinoamericana es machista. Pero la más machista que yo puedo decir es la sociedad árabe o musulmán. Y no es un ataque a un árabe o a un musulmán. Si me están viendo, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga, árabe, musulmán. Amén. ¿Verdad? Que Dios le bendiga. Pero escúcheme bien. Hay una cosa que se llama el Sharia law o la ley Sharia, que todavía deja que un hombre apedrea a una mujer hasta la muerte. Lo interesante es que en todas estas instancias, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesús le trajeron a la mujer que le habían agarrado en el acto de cometer adulterio, le trajeron a la mujer, pero qué interesante que no trajeron al hombre. Toma dos para hacer un adulterio, toma dos. ¿A dónde se fue ese hombre? O habrá tenido buenos zapatos porque salió corriendo y no lo alcanzaron. Pero a ella sí. Increíble, ¿no? Siempre he visto que a la que traían era la mujer y querían apedrearla. ¿Y qué pasó? Nuestro Señor dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde el más pequeño hasta el más viejo, todos soltaron sus piedras. Nadie pudo acusarla. Entonces nuestro Señor le dijo, ¿dónde están tus acusadores, mujer? Todos se han ido, Señor. Nadie te acusa. No, nadie me acusa. Pues ni yo tampoco, dijo Jesús. Mire, la misericordia de nuestro Señor Jesús. Él nos ve con misericordia. Porque mire, yo me identifico con esa mujer pecadora. Yo me identifico. Cuando yo le doy la espalda a Dios, yo soy ella. Y Dios, Jesús, me ve con misericordia. Y mire lo que dice nuestro Señor Jesús. Él no, he's not condoning. ¿Cómo podría decir yo? Él no está dando el visto bueno, que no la apedrearon y que no le pasó nada y que ella era una pecadora. No, le dice, vete y no peques más. Él no está dando el visto bueno, sino que está diciendo, ve, yo no te acuso, pero no peques más. Amén. Eso me toca a mí y a todo el que me está escuchando. Jesús nos dice, ve, te estoy viendo con ojos de misericordia, pero arrepiéntete y no peques más. Aleluya. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces le querían echar los platos rotos. Le querían echar los platos rotos a Moisés, como que él había mandado a hacer esto. Esto no era un mandato, sino que no tuvo alternativa. Mire lo que dice después. Dice, Moisés le permitió divorciarse de su esposa por los obstinados que son, respondió Jesús. Después dice, pero no fue así desde el principio, dice Jesús. Les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Hasta ahí vamos a llegar. En otras palabras, lo que le está diciendo, había una, incluso esa razón no es la suficiente para llevar a cabo un divorcio. Acuérdese del profeta menor Oseas, acuérdese de él,
que Dios le dijo, te vas a casar con, ¿cómo se llamaba? Gomer, Gomer. Te vas a pasar con Gomer, que es una prostituta. Y ella te va a ser infiel. Para representar la relación entre Israel y Dios, también Oseas y su esposa, ¿verdad? Era un paralelo. Pero lo que le quiero decir es, la única instancia que el divorcio que tenía un poquito de, ¿cómo se podría decir? Una excusa razonable, era inmoralidad sexual o infidelidad conyugal, o que la esposa se haya metido con un hombre, o este hombre se haya metido con otra mujer, o, como estamos en el 2021, un hombre se fue con otro hombre, una mujer se fue con otra mujer, lo que sea usted, lo que sea, pero una inmoralidad sexual. Ya no era entre marido y mujer, entre esposa y esposa. Acuérdese que el sexo está permitido en el marco de el matrimonio, nada más. Eso es lo que Dios quiere, eso es como Dios lo ve. Y tenemos que aprender a hacer las cosas como Dios las manda a hacer, no como nosotros. Traemos ya nuestras ideas preconcebidas del mundo y las queremos traer al Evangelio, y eso está malísimo, malísimo. ¿Sí, pastor? ¿Estamos bien? Correcto. Mire, hay una serie de excusas que dicen los árabes, los musulmanes. Mire, si hacía mucho ruido al caminar, se divorcia de ella. Si la comida le salía bien o la quemaba, bueno, si le salía quemada, divorciado, se divorcia de ella. Si ya no podía tener hijos, se divorciaba. ¿Qué más? Si hablaba muy fuerte y los vecinos lo oían, se divorciaba de ella. ¿Qué más? Si hablaba con otro hombre, se divorciaba. Si hablaba mal de su suegro, se divorciaba. Si hacía o decía algo que desagradaba a su marido o a la suegra, se divorciaba. O sea que, mire esta, si su marido conocía a otra mujer más joven y más linda, se divorciaba. O por cualquier otra razón, por más ridícula que pueda parecer. Estas nada más son excusas, mis queridos hermanos. Estas son excusas como cuando un matrimonio tiene problemas y por cualquier cosita se pelean. Eso es lo mismo, están agarrando alguna excusa para poder pedir el divorcio. Y no debería de ser así. Dar el divorcio no debería ser tan fácil. Tiene que ser difícil porque nuestro objetivo es una reconciliación. ¿Me están entendiendo? Una reconciliación. Amén. Amén. Y que Dios nos ayude en esta reconciliación. Amén. Vamos a seguir. Ya casi terminamos. Dice, si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Vamos a escudriñar eso. Si tal es la situación, perdón, si tal es la situación, dicen los discípulos, entre una esposa y un esposo, entonces mejor no casarse. Dicen, mejor, ¿para qué nos casamos? Pero no saben lo que están hablando. No es tan sencillo como lo están diciendo ellos. No cualquiera puede mantenerse puro en una soltería. ¿Me está entendiendo? O sea que el deseo de Dios es el matrimonio, un hombre y una mujer, y ambos le sirven a Dios. Estamos ahí, ambos le sirven a Dios. Esa es la manera que tiene que ser. Pero entonces los discípulos estaban diciendo, si trae esto tanto problema, entonces ¿para qué nos casamos? Mejor quedámonos solteros. Y eso es la manera incorrecta de verlo. Porque mire lo que dice el Señor aquí. Y antes de empezar eso, quería decirles que el plan perfecto de Dios para el matrimonio, escuche bien, el plan perfecto de Dios para el matrimonio es un hombre se casa con una sola mujer. La unión matrimonial es la unión más fuerte que cualquier otra relación, inclusive la de los padres e hijos y la de los hermanos. Escuche bien, porque a veces estamos poniendo antes de la esposa o antes del esposo ponemos otras cosas, ponemos a los hijos, ponemos a los hermanos, ponemos a la mamá, al papá, y no es así. No es así. Tenemos que aprenderlo de nuevo. El marido y la mujer se hacen una sola carne, un solo cuerpo. Amén.
Sin que nadie intervenga. Sin que nadie intervenga. Y los dos serán una sola carne, dice aquí. Por tanto, tanto que el hombre como la mujer deben cumplir, bueno, pero eso es lo que quería decirle, que ellos se convierten en una sola carne, en un solo cuerpo, como lo hemos leído, ¿verdad? Vamos a leer esto, el mejor no casarse. Quería hablar de Jesús, Juan el Bautista, el apóstol Pablo. Estos son varones de Dios. Especialmente nuestro Señor Jesús, que es nuestro Señor. Era un hombre enfocado, como yo venía diciéndoles anteriormente. No todos pueden hacer lo que hizo Jesús. No todos pueden hacer lo que hizo Juan el Bautista. No todos pueden hacer lo que hizo Pablo. Esto es algo que Dios da. Amén. Dios lo tiene que otorgar. Tiene que venir del cielo. Si no, usted se está metiendo, como dicen en mi país, se está metiendo en camisa de 11 varas. O sea que en algo que usted no tiene ni ton ni son de meterse ahí. El matrimonio es algo que Dios desea y que ambos sirvan a Dios. Ahora, si Dios le da el don de quedarse soltero para servir a Dios, entonces ese es el don que Dios le ha dado a usted. Amén. Amén. Por último, mire lo que dice. 11 y 12. No todos pueden comprender este asunto, respondió Jesús. Se lo está diciendo a sus discípulos ahora, no a los fariseos. Porque los discípulos le dijeron, entonces no nos casemos, no, mucho problema. No todos pueden comprender ese asunto, respondió Jesús, sino solo aquellos a quienes se le ha concedido entenderlo. O sea, que algo que se les ha dado de lo alto, del cielo. Amén. Amén. Pues algunos son eunucos porque nacieron así, y otros los hicieron así los hombres, y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Quiero rápidamente hablar de la palabra eunuco. Eunuco significa un varón, un hombre, que por alguna causa, razón, motivo, circunstancia, él no tiene la habilidad o capacidad de estar con una mujer íntimamente. Ahora, escuche bien, habían 3 clases que mencionó la palabra hace unos minutos. 3 clases. Unos que nacen así, eunucos. No tienen el equipo, no tienen el deseo, no tienen, no están acordes para estar con una mujer en intimidad. O no funcionan como un hombre. Escuche bien, algunos nacen así, respondió nuestro Señor Jesús. Y esos tal vez deberían ser ejemplos de personas que cuando tienen esto, pues ellos decidirían, bueno, yo soy así de nacimiento y ahora me dedico a servirle a Dios. O sea, verlo como algo que Dios te ha otorgado para que tú le sirvas única y exclusivamente a Dios. Acuérdese que si yo estoy casado, Raúl Mendoza, aquí su servidor, estoy casado, yo tengo que también servir a mi mujer, tengo que servir a mi hijo, a mi familia. Pero si yo estuviera solo, todo mi tiempo estaría para Dios. ¿Está viendo la diferencia? No quiere decir que yo no le estoy sirviendo al Señor, pero estoy casado, también tengo que hacer mis labores o mis deberes matrimoniales, mis deberes como esposo y como padre. ¿Me está entendiendo? Segundo, dice que otros los han vuelto eunucos los hombres. En tiempos medievales o en tiempos más antiguos que los medievales, los eunucos eran unos hombres, bueno, usualmente eran fornidos, ¿verdad? Eran grandes y fuertes, pero eran esclavos. Y los reyes, a base de golpes o a base de una cirugía, los convertían en eunucos. No tenían, o sea, a base de, escuche bien, es algo brutal, a base de golpes o a base de una cirugía, los hacían eunucos. ¿Para qué? Para que estos hombres fornidos no tuvieran ningún deseo de estar con una mujer y ellos cuidaran a los harenes, a los grupos de mujeres o esposas de los reyes. ¿Me está entendiendo? Ellos cuidaban de las esposas de los reyes. ¿Estamos hasta ahí? Eso ocurrió y se puede leerlo. ¿Ok? Los creaban, o sea, el hombre los había hecho.
Y la tercera que nuestro Señor Jesús describe aquí, dice, otros se han vuelto eunucos por la razón del reino de los cielos. Ese es el que quiero llegar. Ese es el que quiero llegar. Eso es nuestro apóstol Pablo. Eso es Juan el Bautista. ¿Verdad? Que hombres que pudieron tener esto como un don. ¿Para qué? Para servir al reino de los cielos. Amén. No cualquiera puede estar en soltería. Ojalá que me estén entendiendo cuando me estoy expresando así. No cualquiera puede estar en soltería y sirviendo a Dios y en pureza. Pero también existe que usted puede estar casado y sirviéndole a Dios con su pareja como una sola carne, como un solo cuerpo. ¿Estamos hasta ahí? Y lo último, dice el Señor, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. El que pueda aceptar esto, que lo acepte. En otras palabras, nuestro Señor nos ha dicho, yo he hablado. El que pueda aceptarlo, que lo acepte, porque Él es verdad. Lo que acabamos de leer, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, es verdad de Dios. No es algo mío ni de la pastora. Es verdad de Dios. Y Él al final cierra todo este círculo diciendo, el que pueda comprender esto, que lo acepte. Y que Dios nos ayude a aceptar las verdades de Dios. Amén. ¿Quieres decir algo, pastora? Solo quería decir que lamentablemente hay algunas religiones, si puedo decir religiones, que prohíben casarse, especialmente cuando uno es ministro, prohíben que se casen, y estas personas pues desgraciadamente son décadas ya, desde que yo soy muy niña, yo ando escuchando del abuso sexual de estas personas que son prohibidas a casarse, abusan tanto a hombres como mujeres, sí. Sexualmente. Exacto, niños, niñas que han sido abusados, abusadas a causa de esta prohibición que jamás vino de la palabra de Dios. Amén. Esta prohibición para casarse, tanto para los ministros, los sacerdotes o las monjas, es puramente del ser humano. De hecho, viene de las falsas religiones, no de la religión cristiana. No está en la Biblia. Usted no va a encontrar ningún lugar en el que exista en la Biblia una prohibición para que un hombre o una mujer de Dios sirva a Dios, que se le prohíba casarse. Amén, amén. Y solo para terminar, si usted quiere leer más del don de la soltería, el don de quedarse soltero y servir a Dios, lea 1 Corintios 7:7. 1 Corintios 7:7 dice aquí, quedarse solteros es solo para aquellos que Dios les da ese don. Otra vez volvemos a repetir, es un don que Dios provee para que tú seas un siervo dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Amén. Les amamos mucho, tanto la pastora Luisita como yo. Nos despedimos esta noche. Ha sido un placer llegar hasta sus casitas. Que Dios me los bendiga mucho y será hasta la próxima. Amén.